Bienvenidos al Rincón de Yati. Hoy vamos a leer el libro de El oso que amaba a los libros, escrito por Denise Hazeley y Jean LaMarche. El oso que amaba a los libros. Un día, un joven oso que estaba husmeando entre los setos descubrió un trozo de papel. Lo observó con mucha atención, olfateó sus diminutos signos y después lo agarró entre los dientes y se lo llevó a su cueva. Aquí está el oso y encontró un trozo de papel escrito. Los años iban pasando y el oso seguía mirando fascinado aquel papel. Le parecía tan lejano y misterioso como la luna. No sabía qué era realmente. Una tarde de verano, el oso se alejó más que de costumbre de su cueva. Siguió un olor que lo llevó hasta un claro en el bosque y allí descubrió unas cuantas cosas muy extrañas. Había una cabaña, ropa de vivos colores tendida en una cuerda y una mujer. Escondido detrás de un grueso árbol, el oso observó cómo la mujer se sentaba y abría un extraño objeto rectangular que tenía entre las manos. A pesar de los maravillosos olores a tocino, café y pan que salían de la cabaña y le cosquillaban la nariz, el oso no podía dejar de contemplar a la mujer, intentando comprender qué estaba haciendo con el libro que tenía entre sus manos. Se sentía tranquilo al mirarla. Cuando la mujer cerró el libro, el oso se fue corriendo. Aquí está el oso detrás del árbol y a lo lejos se ve la cabaña y la señora sentada en una silla. El oso regresó al día siguiente y todos los días que podía hacerlo. Consiguió acercarse a ella cada vez más y oculto detrás de un árbol, el oso la miraba a hurtadillas, sacando solo su gruesa cabeza porque nunca había visto nada igual. A veces, mientras miraba el libro, la mujer reía a carcajadas, otras veces lo soltaba y solo miraba a lo lejos, pero el oso le parecía que no miraba nada, solamente se perdía su mirada. Incluso había veces que parecía asustada y agarraba el libro con fuerza entre su pecho. Y un día, cuando un rayo de sol se filtró entre los árboles, el oso vio cómo dejaba el libro suavemente sobre su regazo y luego cerró sus ojos. Al atardecer, cuando la mujer entró en la cabaña, el oso volvió con su andar pesado al bosque hasta su cueva. En el camino oyó gritar a una urraca y levantó rápidamente la cabeza, creyendo por un instante que era la risa de aquella mujer. Aquí está el oso escondido entre los árboles, mientras la señora leía su libro. Una tarde, ella no estaba sentada afuera. Entonces, cautelosamente moviendo la cabeza de un lado al otro, el oso se acercó a ver las cosas que habían ahí. Con una gran pata dio un golpe a la pila de los libros y uno de ellos cayó al suelo boca abajo. Lo empujó con el hocico y rascó las tapas fuertemente entre las tapas, intentando darle vuelta al libro, pues le costaba mucho trabajo moverlo. Finalmente logró meter una de sus garras por debajo de la cubierta y el libro se abrió. Pero al rozar el libro con el hocico, se volvió a cerrar y el oso se echó bruscamente hacia atrás. Lo intentó de nuevo y esta vez el libro se mantuvo abierto. Dio 2 pasos torpes hacia adelante
y puso su enorme cabeza encima del libro. Aquellas páginas estaban llenas de hileras de diminutos signos, como los que había en el trozo de papel que había encontrado y que tenía en su cueva. Se los quedó mirando mientras inhalaba el olor del papel, del pegamento y de la tinta y el olor de aquella mujer. No la vio llegar detrás de él. Cuando finalmente lo oyó, giró bruscamente la cabeza y corrió. Durante un momento sus miradas se cruzaron y el oso salió corriendo. Volvió a tocar el libro por última vez, pero huyó rápidamente. Al día siguiente, el oso vio a la mujer sentada en su silla. Tenía el libro de tapas marronas en su regazo. Estaba mirando entre los árboles como si estuviera buscando algo, cuando al fin lo vio y sonrió. «Ven, ven, ven aquí, oso», le dijo con su mano. Al cabo de un ratito, el oso salió de detrás de los árboles y muy despacio avanzó unos pasos, balanceando su gran cabeza de un lado hacia otro. Miren, aquí está la señora llamándole al oso. Cuando llegó cerca de ella, pero no tanto como para no poder salir corriendo, se echó al suelo y levantó la cabeza para mirarla. Ella esperó un rato más y luego abrió el libro con cuidado y empezó a hablar dulcemente. «Érase una vez un marinero», leyó, «que estuvo recorriendo los mares durante muchos años antes de volver a casa. El oso la contemplaba mientras ella leía y pasaba las páginas. No entendía nada de lo que ella decía, pero escuchando el sonido de su voz, le inundaba una ola de felicidad». Miren, qué bonito. Ella está leyendo y aunque el oso no entiende, el sonido de la voz de ella le daba tranquilidad. Volvió días atrás y días durante todo el verano. Cuando ella leía con voz temerosa porque el marinero había perdido algo, el oso se sentía asustado. Cuando se reía de las bromas que hacía el marinero, el oso también se sentía alegre. Cuando le hablaba del amor del marinero, el oso levantaba la mirada hacia la mujer con los ojos húmedos y miraba cómo salían de las palabras algo amoroso. Todas aquellas palabras hacían una historia para ese oso. Miren, ahí está, bien interesado en el libro del marinero. Siempre que ella leía, el oso sentía misteriosas sensaciones que le llegaban a su corazón. A veces la voz era un murmullo y el oso se sentía invadido por la paz. A veces se animaba o parecía angustiada. Entonces el pelo del oso se erizaba y se oía gruñir. Y cuando el tono era cariñoso, levantaba la cabeza hacia ella y contemplaba sus dedos que pasaban suavemente las páginas una tras otra. Al atardecer, cuando volvió a su cueva con su andar pesado, a menudo le acompañaban estos sentimientos. A veces en el murmullo de un arroyo creía oír de nuevo la voz de la señora y se sentía muy feliz. Miren, ahí está el oso en el arroyo. Una tarde empezó a refrescar. Ella dejó el libro, miró al oso y dijo: me gustaría que pudieras leer estos libros cuando yo ya no esté aquí en el invierno. Luego sonrió y el oso, viéndola sonreír, sintió su corazón más ligero y ella empezó a leer de nuevo en voz alta. Era su amigo, realmente el oso se convirtió en su amigo y todas las tardes le leía al oso. Cuando volvió al día siguiente, el oso le llevó el trozo de papel de su cueva.
con aquellos signos tan misteriosos. Lo dejó caer cerca de sus libros. «Oso», le dijo. Entonces ya sabías que ella usaba esa palabra para él. Y levantó la cabeza. «Oso, es como me llama. ¿Has traído esto para mí?». Empezó a leer con su suave voz, como si fuese un cuento que él le hubieran regalado. Y el papel decía: «Querida Elisa, tu carta nos ha alegrado mucho a tu padre y a mí. A menudo te imaginamos en el bosque donde pasamos juntos el verano. Recuerdo aquellos días en que recogíamos bayas y los dorados rayos del sol se filtraban entre los árboles». Miren, aquí está el oso y ella con el papel que le llevó. Cuando volvió al día siguiente, las hojas habían cambiado de color. Al dirigirse hacia la cabaña, descubrió que algo había cambiado también allí. Ella no estaba en el lugar habitual esperándolo. El oso se acercó muy resuelto, balanceando la cabeza de un lado a otro como siempre. Siguió caminando hacia donde estaba la silla. Allí, debajo del árbol donde ella solía sentarse, estaban sus libros. Había muchos, más de los que nunca había visto, echados sobre una tela entre las piñas y las hojas caídas. Ella se los había dejado junto a una hoja de papel como si deseara que él pudiera leerla. Y la hoja decía: «Para mi oso». El oso miró el regalo que le había hecho por el silencio que le había rodeado y comprendió que ella se había ido. Miren, aquí le dejó, y ella se había ido y le dejó todos sus libros de regalo y se los puso ahí para que él los tuviera. Luego, tan delicadamente como pudo, agarró el libro de tapas marrones entre sus dientes y se lo llevó. Durante toda la tarde estuvo haciendo y deshaciendo el largo camino de la cueva a la cabaña a través del bosque, llevando los libros con sus patas, libros rojos, libros verdes, libros negros, sus historias de marinos, de dioses, de países lejanos, mientras el riachuelo murmuraba y las urracas gritaban. Y ahí va el libro caminando, dio muchas vueltas hasta su cueva, hasta que logró llevarse todos los libros que le había regalado la señora. Aquella noche, bajo la luna, que parecía una página blanca en el cielo, el oso se acostó entre los libros de su amiga. Finalmente se quedó dormido. Durante su sueño oyó su voz suave y cercana. Le estaba contando una historia de aventuras, de magia y de amor. Durante todo aquel invierno, antes de que ella volviera en primavera, cada vez que ponía el hocico sobre las páginas o que tocaba las cubiertas con sus patas, sabía que ella estaba ahí. Miren, hasta el oso con todos sus libros extrañando a su amiga. Por fin llegó la primavera y regresó ella a leerle para él. Colorín colorado, este cuento se acaba. Espero que les haya gustado y recuerden que un libro es una aventura en tus manos. Bye. Este es el Rincón de Yati. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Bye.